Dios me le bendiga. Un saludo a la iglesia que está en su casa. La mercadotecnia es una forma muy común de vender y que nadie cuestiona. Realmente es una trampa, es el engaño, es la tentación, es la creación de necesidades que hace que las familias entreguen su dinero con una sonrisa en sus labios, con una expectativa equivocada. Ante esta verdad es que vamos a desarrollar el tema de esta noche de sábado, y el tema a desarrollar es la familia ante el consumismo. Para ello, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, que sea el Señor quien les ilumine a través de su palabra. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por este privilegio que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, de que abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría y nos bendigas a través de tu palabra. Señor, para la gloria de tu honra. Amén. Bueno, para comenzar vamos a ver lo que es la definición de consumismo. Usted sabe cuando se habla de consumismo a qué se refiere. Yo lo sé también. Pero para tener mejor entendimiento de esto, déjeme que le lea la definición de consumismo. Dice, consumismo es la inclinación, oposición al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos. Vuelvo a leer la definición de consumismo. Consumismo es la inclinación o disposición al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos. En estos minutos, a la luz de la palabra, vamos a ver los dos grupos de personas que están involucrados en el tema del consumismo, que son los mercaderes y los consumidores. Veamos el primero de ellos, los mercaderes. ¿Qué son los mercaderes? Bueno, déjenme leerle esta definición también de mercaderes. Mercaderes, personas que tratan o comercian con géneros vendibles, es decir, mercaderías o mercancías. Ya vemos que los mercaderes son estas personas que comercian con géneros vendibles, ya sea mercadería o mercancías. Bueno, entonces, con estos mercaderes vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo operan los mercaderes? Pues la palabra nos muestra un ejemplo de cómo operaban los mercaderes en el tiempo de Israel. Vaya conmigo al profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 8, verso 4. Amós, capítulo 8, verso 4. Lea conmigo. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Entonces, en este momento, el profeta Amós, que es originario de Judá, ha viajado 35 kilómetros para el reino del norte, es decir, para Israel. Tanto Judá como el reino del norte en este momento están en bancarrota lo que es la religión y la sociedad. Entonces, y aquí vemos una muestra de ello. El verso 4 empieza el profeta diciendo, oíd esto. Pero ¿a quién le está diciendo que oigan esto?
Pues se los dice, oíd esto a los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. O sea, y luego vamos a ver qué es a los mercaderes, el comportamiento de ellos. Y mire acá una muestra de qué tan en bancarrota o qué tan en decadencia está lo religioso acá. La pregunta que se hacen los mercaderes en este tiempo de Israel es la siguiente: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan. O sea, desde ahí podemos ver lo siguiente. Ellos sí eran religiosos, sí cumplían los requisitos de la religión. Porque cuando dice, ¿cuándo pasará el mes? El mes hace referencia a las fiestas de Luna Nueva. O sea, ellos siempre participaban en las fiestas de Luna Nueva, siempre estaban ahí. Y por eso dicen, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y luego dice, y la semana, y abriremos los graneros del pan. Cuando hablan de la semana, hacen referencia al día de reposo. Lo que estamos viendo acá es de que ellos sí cumplían. Sin embargo, su corazón no estaba en el cumplimiento para agradar a Dios, sino que lo que acá está diciendo es de que ¿cuándo pasará esta fiesta de Luna Nueva para ir a hacer aquello? ¿Cuándo pasará este día de reposo para ir a abrir las tiendas? Porque recordemos que en estos días no se les era permitido pecar y ellos lo sabían y ellos lo cumplían. Sin embargo, ellos lo estaban cumpliendo, pero estaban pensando, cuando esto pase, ¿cuándo pasará esto para vender el trigo? ¿Cuándo pasará el día de reposo y abriremos los graneros? Ellos ya estaban pensando, ya estaban precisos porque pasara el día de reposo, porque pasaba la fiesta de Luna Nueva para ir a hacer el mal, para ir a agarrar ganancias. Ellos ya estaban pensando en eso. Entonces, probablemente hoy en día será que algunos comerciantes ya están pensando en ir a abrir sus negocios, ya están pensando que todo esto pase para entrar en actividad, pero sigamos leyendo. Luego de estar pensando en ir a vender el trigo y en abrir los graneros del pan, escuche lo siguiente. Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. No solo estaban pensando en ir a abrir y vender, sino que estaban pensando en estafar. Eso estaban pensando. Solo mire lo que dice aquí en el verso 5. Dice, achicaremos la medida. Y recordemos que en estos tiempos, los productos básicos como el grano no se vendían por pesos, sino que por medida. Es decir, de que cuando iban a comprar, no era que les iban a pesar 1 libra de grano, no, sino que habían unos recipientes. Había unos recipientes, los cuales conforme a ese recipiente vendían. Por ejemplo, tenían el elfa, que era equivalente como a 3 litros, que no estoy mal. Y si estoy mal, pues déjenmelo en los comentarios si me lo hace saber. Pero tenían el elfa, una medida. Entonces, cuando dice achicaremos la medida, es que iban a utilizar unas medidas más pequeñas para dar menos producto de lo que decían dar. Luego vemos que dice, y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Recordemos también de que se compraba con monedas de plata. Entonces, cuando se iba a comprar algo, estas monedas se pesaban. Las monedas se pesaban. Y falsear la balanza es de que le iban a desnivelar, la iban a maniar la balanza.
para que el cliente, al pagar el precio indicado, la balanza diera que pesara menos y el cliente tuviera que poner más monedas de plata. Por ejemplo, el que tenía que pagar 250, ahora iba a pagar 300, porque habían amañado la balanza. Entonces, esto se refiere de que ellos, mientras estaban en el día de reposo, mientras estaban en la fiesta de Luna Nueva, ya estaban pensando en ir a abrir sus negocios, y no solo en abrirlos, sino que también en estafar. Estaban pensando en achicar la medida, en subir el precio, falsear con engaño la balanza. Luego dice el verso 6, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Entonces, estaban pensando en que la gente pobre y la necesitada se endeudara tanto como hasta el término de no poder pagar un par de sandalias. Y luego, claro, al no poder pagar, venían, les quitaban las tierras o incluso los tomaban como esclavos. Entonces vemos acá de que dice, y venderemos los desechos del trigo, haciendo referencia a todo el trigo que caía en el suelo y luego lo barrían con todo el polvillo o los pámpanos del trigo, y así lo vendían como producto de primera calidad. Entonces, esto es lo que estaban pensando los mercaderes en este momento, mientras que Israel estaba en decadencia, estaba en bancarrota con la religiosidad y con la sociedad. Estos mercaderes, si bien estaban cumpliendo los actos religiosos, los ritos religiosos, pero en su momento su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba pensando, ¿cuándo va a pasar esto para que salgamos a hacer esto y para poder estafar? Eso es lo que estaban pensando. Recordemos que Satanás, el mercadólogo, él vendió un fruto por el alma de la humanidad. Entonces, aquí podemos ver de que estos mercaderes serán muy parecidos a los de hoy en día. Bueno, usted tiene la respuesta. Usted tiene la respuesta. Usted sabrá contestarse. Entonces, es aquí como vemos el primer grupo involucrado en el consumismo. A los mercaderes, los que desde ya están trabajando porque saben de que usted al terminar esta cuarentena, usted va a salir a buscar cómo gastar su dinero. Pues bien, entonces pasamos al segundo grupo, que es el grupo de los consumidores. Veamos, los consumidores. Ahora, ¿quiénes son los consumidores? Bueno, aquí tenemos una definición para que tengamos claro de lo que estamos hablando. Consumidores, personas que consumen bienes y productos en una sociedad de mercado. Personas que consumen bienes y productos en una sociedad de mercado, esos son los consumidores. Y creo que usted y yo nos identificamos acá, consumidores. Pues bien, como consumidores, ¿cómo vamos a actuar cuando salgamos de esta cuarentena? Nosotros bien sabemos, ya sabemos cómo actúan los comerciantes, ya lo sabemos. Pero ¿por qué caemos? Sencillo. Porque no seguimos los consejos de la palabra. Y es que como hijos de Dios tenemos que saber de que nosotros gastamos en lo material y no en lo espiritual. Nosotros gastamos en lo material y no en lo espiritual. Te vamos a ver acá qué es lo que dice la Biblia al respecto. Vaya conmigo a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, verso 2.
Isaías 55, 2. Dice de la siguiente manera: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Entonces, lo que acá está diciendo es de el alimento que es tan importante para nuestro cuerpo, que es algo que no prevalece, es algo que pasa. Entonces, dura poco tiempo. Pero acá lo que está hablando, si usted empieza a leer desde el verso 1 de este capítulo 55, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Lo que acá está diciendo es de que el trabajo, y cuando compramos, lo importante no es el alimento físico, lo importante es el alimento espiritual. Vaya a Marcos capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 19. Y esto es palabra del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo lo siguiente. Marcos 4, 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor Jesús está diciendo estas palabras. Pues vamos a leer. Dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, los afanes de esta vida, la falsa prosperidad, todo lo que la sociedad ofrece, todo esto detiene que la palabra entre en nosotros. Todo esto detiene. Claro, aquí estamos viendo, los discípulos también tenían el mismo problema que hoy en día se tiene, donde pesa más el acoso de la sociedad que la palabra de Dios. Cuidado en eso. Nosotros tenemos siempre que ser dirigidos por la palabra de Dios. Veamos también Lucas 12:15. Lucas capítulo 12. Veamos acá. Lucas capítulo 12, verso 15. Vamos aquí. Lucas 12:15. Dice así. Siempre palabras del Señor Jesús. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia que el hombre posee. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Ahora está, ¿le cree usted al Señor Jesús? ¿Realmente la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes? ¿En qué consiste su vida? ¿En la abundancia de los bienes que tiene? Entonces vemos acá de que para nosotros no debe ser importante el gastar, tener y tener. Lo importante es que estemos en comunión con el Señor.
ya vemos cómo posiblemente pueden estar actuando los mercaderes de este tiempo. Vimos cómo estaban actuando en el tiempo de Israel. ¿Quién quita? Y de la misma manera ya estén maquinando los mercaderes de hoy en día, que al salir de esta cuarentena ya tienen la estrategia. Ya próximamente veremos las grandes ofertones que van a estar tirando por televisión, por redes sociales, por todo tipo de medios de publicidad. Ahora, la pregunta es, ¿va a caer usted en eso? ¿O va a seguir acá el consejo que vimos en Isaías, que es más importante lo espiritual que lo material? Que las preocupaciones mundanas y falsas producen de que la palabra no haga efecto en nosotros? ¿O va a dejar que su vida dependa de los bienes que tiene? Bueno, recordemos allá en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8, donde dice que gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Estar contentos con tener techo y abrigo. Entonces, seamos agradecidos con lo que tenemos y no caigamos en ese juego del consumismo. ¿Qué planes ha hecho con su familia para cuando todo esto pase? ¿Sabe qué? Mejor aproveche este tiempo. Y en vez de estar haciendo planes, lo que iba a hacer cuando todo esto pase, mejor usted y su familia pónganse en comunión con el Señor. Mejor prepare un plan de lectura de la palabra, un plan de oración. Y sirvámosle al Señor. Sirvámosle incluso con el hecho de dar un clic en compartir en este video para que otros lo vean. Y así honramos al Señor en todo momento. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ahora, Señor, yo te ruego de que nos des mucha sabiduría para que podamos responder a esto del consumismo. Cuando ya las grandes empresas ya tienen preparados planes, que nosotros no caigamos, sino que seamos guiados por tu palabra, que el Espíritu Santo nos ayude a atesorar esta palabra y que la pongamos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria sea el nombre del Señor. Y recordarles que el día de mañana, a las 9 de la mañana, tenemos el devocional. A las 9 de la mañana. Y dentro de la semana, las diferentes transmisiones, los días lunes, de oración a cargo del hermano pastor Obed Murcia y su esposa a las 6:30. Día miércoles de enseñanza a cargo del pastor Miguel Ángel Reyes, 6:30 de la tarde. Creo que el lunes lo dije de la mañana, ¿verdad? No, de la tarde. Y viernes de Eclesía a cargo del pastor de jóvenes Germán Hernández, 6:30 de la tarde. Las 3 transmisiones en la semana, 6:30 de la tarde. Y el sábado nos volvemos a ver acá a la misma hora, 7 de la noche, para que juntos meditemos en la palabra del Señor. Que el Señor me les bendiga, cuídense mucho. Hasta la próxima.